Los Balcanes y los países que componen esta región ya no son desconocidos para muchos viajeros. Pequeños en tamaño, de poblaciones amables y con un clima templado, estos países conforman un paisaje cultural y natural que resulta familiar para quien los visita. Muchos de ellos, poco poblados, lograron su independencia tras haber sido dominados por grandes imperios. Sin embargo, su desarrollo posterior ha sido lento y lleno de obstáculos. En medio de este mapa complejo, brilla con singularidad Albania. Con una superficie de apenas unas 28.000 kilómetros cuadrados y una población de algo más de 3 millones de personas, Albania no es un país grande. No obstante, su influencia se extiende más allá de sus fronteras. En Macedonia del Norte, 1 de cada 3 habitantes se identifica como albanés. En Kosovo, más de la mitad de la población habla el idioma albanés y se considera parte de esta identidad nacional. Albania formó parte del Imperio Otomano durante siglos, pero cuando los otomanos perdieron el control de la región, el país fue invadido sucesivamente por Italia, Grecia y Serbia. Estas ocupaciones arrastraron a la sociedad albanesa a una vorágine de tensiones políticas, especialmente con la llegada del comunismo, en momentos en que aún luchaba por definir su propia identidad. Hoy en día, al recorrer Albania, es imposible no sentir la profunda huella del legado otomano y la influencia italiana en su cultura, su gastronomía y su vida cotidiana. Plazas como la de Víctor Manuel, que lleva el nombre de un líder italiano, o figuras célebres de Albania que portan nombres italianos, como Madre Teresa, son testigos vivos de este entrelazamiento cultural. Tras el paso de los otomanos y los italianos, Albania entró en una prolongada etapa comunista. Uno de los personajes más emblemáticos de este periodo fue Enver Hoxha, líder del Partido del Trabajo de Albania desde 1941 hasta 1985. Durante sus 41 años de gobierno, la tasa de alfabetización creció del 5 al 90%. Se construyeron numerosas líneas ferroviarias y se erradicaron diversas enfermedades. Pero ese progreso tuvo un precio. Todos los templos religiosos fueron cerrados. Se prohibió por completo la religión, y Albania se convirtió en un estado abiertamente ateo. Explorar Albania hoy es también descubrir los vestigios de aquel régimen. Por todo el país, especialmente bajo las ciudades, aún se conservan los búnkeres subterráneos construidos durante el gobierno de Hoxha como medida de defensa ante una guerra que nunca llegó. Muchos de estos espacios han sido transformados en museos. Uno de los más conocidos se encuentra en pleno centro de la capital. Si te interesa la historia del comunismo, los objetos y habitaciones conservadas allí te transportarán a una época difícil, en la que la población vivía bajo condiciones extremadamente duras. Hoy, ese pasado se abre al mundo como un capítulo digno de reflexión. Con la caída de la Unión Soviética, el comunismo también llegó a su fin en Albania, pero su desaparición dejó un vacío de poder difícil de llenar. Algunos albaneses aprovecharon la oportunidad para emigrar a Italia y obtener la ciudadanía italiana, mientras que muchos otros se dispersaron por diversos rincones de Europa. Hoy en día, Albania enfrenta una notable escasez de fuerza laboral en Edad Media. Al pasear por las calles de su capital, se percibe claramente un fenómeno demográfico peculiar. Predominan los jóvenes de la generación Z, con edades entre los 18 y los 20 años, junto a personas mayores que ya superan los 70. A pesar de haber sido influenciada por una gran variedad de países y culturas a lo largo de su historia, la identidad albanesa sigue firmemente arraigada. Sin embargo, las huellas de esta diversidad cultural están presentes en la vida diaria. Cerca de la mitad de la población profesa el Islam, y la gastronomía nacional refleja con fuerza la herencia otomana, con sabores claramente inspirados en Turquía. El aspecto físico de muchos albaneses también conserva rasgos que evocan a sus antepasados otomanos. Por otro lado, en el ámbito de la moda, el deporte y el estilo de vida, se percibe una fuerte influencia italiana. Incluso, en lugar de apoyar a equipos de fútbol locales, muchos prefieren seguir las ligas italianas, sintiéndose culturalmente más cerca de Europa Occidental que de Asia. No obstante, como ocurre en otros países balcánicos,
La vida cotidiana en Albania no es fácil. Los ingresos son bajos y la moneda local tiene un valor considerablemente inferior al promedio europeo. Dado que aún no pertenece a la Unión Europea, Albania mantiene su propia moneda, el lek. Un euro equivale aproximadamente a 102 lek. Así que, si pensabas que venir con euros te permitiría comprar sin restricciones, tal vez te sorprendas. En los supermercados, restaurantes y tiendas, los precios son elevados y es raro encontrar productos por menos de 200 lek. Esta realidad explica por qué los billetes de alta denominación, como los de 2000 lek, son de uso común entre los albaneses. Las monedas también tienen un valor elevado, desde 5 hasta 20 o incluso 100 lek. Para calcular rápidamente su equivalencia en euros, basta con eliminar los dos últimos ceros. Por ejemplo, 1000 lek equivalen aproximadamente a un euro. Esto refleja la baja cotización de la moneda albanesa frente al euro. El idioma oficial de Albania es el albanés, una lengua única que, sin embargo, ha sido moldeada por múltiples influencias. Durante más de 10.000 años de dominio bizantino, adoptó elementos del griego y del serbio, y más tarde, durante los 400 años bajo el Imperio Otomano, también incorporó rasgos del turco y del árabe. Aún así, el albanés conserva similitudes estructurales con lenguas latinas y germánicas, lo que permite a muchos albaneses aprender con facilidad idiomas como el italiano o el alemán. Sin embargo, en Albania, solo el albanés tiene estatus oficial. No se enseñan otros idiomas como parte del currículo escolar regular, y todos los trámites administrativos deben realizarse exclusivamente en albanés. Además, no todos los habitantes del país son de etnia albanesa. Aproximadamente el 82% de la población pertenece a esta etnia, mientras que el resto, un 18%, incluye comunidades de italianos, personas del Medio Oriente, otros grupos balcánicos y la comunidad romaní. También hay pequeñas comunidades de rumanos, búlgaros, montenegrinos y griegos. Y cada vez más extranjeros eligen Albania como lugar para emprender negocios y establecerse con sus familias. Por ejemplo, algunos italianos abren tiendas de ropa, mientras que los ciudadanos árabes o turcos suelen gestionar restaurantes de kebab. Para la mayoría de los viajeros internacionales, el primer contacto con Albania suele comenzar en Tirana, su vibrante capital. A diferencia de otros países de los Balcanes, Albania posee una ventaja geográfica considerable. Una extensa línea costera que conecta directamente con el mar, lo que permite llegar tanto por tierra como por mar. Esta ubicación estratégica ha convertido al país en una puerta de entrada accesible para quienes desean explorar su esencia más profunda. Si llegas en avión a Tirana, hay ciertos lugares clave que no deberías pasar por alto. Uno de los más representativos es la Plaza Skanderbeg, justo en el corazón de la ciudad. Es el alma de Tirana, un espacio amplio, dinámico y lleno de vida, donde palpita el ritmo cotidiano de los albaneses. En el centro de la plaza se alza una estatua ecuestre de Skanderbeg, el héroe nacional de Albania, que vivió a comienzos del siglo XV. Esta figura histórica, símbolo de resistencia y orgullo, ha sido inmortalizada en el lugar más emblemático de la ciudad. Durante la época comunista, esta plaza estaba cerrada al tránsito peatonal. Sin embargo, con la caída del régimen, el espacio fue reconvertido en una zona pública abierta a todos, un reflejo del nuevo espíritu de apertura del país. No muy lejos de allí se encuentra otro lugar que llama poderosamente la atención: la Pirámide de Albania. Subir hasta su cima requiere algo de esfuerzo, pero la vista panorámica de Tirana que se obtiene desde lo alto lo compensa con creces. Este peculiar edificio fue construido para honrar la memoria de Enver Hoxha, líder del país durante la era comunista, y su diseño estuvo a cargo de su propio yerno. Hoy, la estructura se mantiene como una reliquia de una época ya lejana, pero sigue despertando la curiosidad de locales y viajeros. Sin embargo, para comprender realmente Albania, no basta con recorrer sus monumentos más conocidos. Es esencial observar también la manera de ser de su gente.
A pesar de estar rodeado por países europeos con un alto grado de desarrollo, Albania no ha logrado aún dar grandes pasos hacia el progreso sostenido. Muchas personas viven con una sensación de provisionalidad, sin planes a largo plazo, ni expectativas claras de futuro. Las causas de esta situación pueden ser múltiples. Las heridas del conflicto bélico, los efectos de un liderazgo débil en décadas pasadas, o incluso una cierta ausencia de cultura del esfuerzo en algunos sectores de la población. En la vida cotidiana, Albania rara vez aparece en los titulares internacionales. No destaca especialmente en ningún ámbito profesional, ni alberga marcas globales que la representen. No es un país que se identifique fácilmente con el trabajo arduo o la innovación constante, y sin embargo, hay algo que la distingue profundamente de sus vecinos balcánicos como Kosovo o Macedonia del Norte: el turismo. Gracias a sus costas vírgenes, sus precios accesibles y su atmósfera relajada, Albania se ha convertido en un destino cada vez más codiciado por los viajeros europeos que buscan disfrutar del mar sin aglomeraciones. Además, la calidez de su gente es inolvidable. Al igual que en otros rincones de los Balcanes, los albaneses reciben al visitante con sonrisas sinceras, hospitalidad genuina y una energía que contagia. El clima templado y el sol generoso que baña el país durante casi todo el año parecen reflejarse en el carácter amable de su gente. Sin embargo, hay un dato curioso que sorprende a muchos. En Albania, algunas ciudades como Bora y Saranda pueden tener un costo de vida incluso más alto que la propia capital, Tirana. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cuánto gana, en promedio, una persona en Albania? ¿Es suficiente para mantener a una familia? Aunque el turismo costero genera ingresos importantes en varias zonas, los salarios en Albania siguen siendo bastante bajos. El salario mínimo ronda apenas los 400 euros, mientras que el ingreso promedio mensual se sitúa entre 500 y 600 euros. Esta situación genera un malestar constante, aunque silencioso. Conscientes de ello, las autoridades albanesas se han propuesto elevar el salario medio a unos 900 euros mensuales. A diferencia de otros países europeos como Suiza o Estados Unidos, donde los trabajadores son remunerados por hora, en Albania este concepto es prácticamente inexistente. Aquí, los sueldos son fijos al mes, sin importar la cantidad de horas trabajadas. Esta rigidez ha llevado a muchos jóvenes albaneses, al igual que sucede en otros países de los Balcanes, a emigrar en busca de una vida mejor. Una vez finalizados sus estudios, numerosos jóvenes optan por establecerse en países como Alemania, Francia o Italia, donde las oportunidades laborales son más amplias. Buscar un apartamento en alquiler en Tirana por menos de 400 euros al mes es, hoy en día, una tarea casi imposible. Para mantener un nivel de vida mínimamente estable en la capital, al menos 2 miembros de una familia de 4 personas deben tener empleo, generando juntos un ingreso neto mensual de alrededor de 1.500 euros. La familia ocupa un lugar central en la sociedad albanesa. Como ocurre en gran parte de los Balcanes, la vida cotidiana está profundamente entrelazada con los valores familiares. En Albania, muchas parejas consideran que tener 2 hijos es ideal para construir un hogar equilibrado y feliz. En lo que respecta a la religión, Albania es un ejemplo de libertad de culto. A lo largo de su historia, el territorio ha estado bajo el dominio de distintos reinos europeos y también de estados islámicos como el Imperio Otomano. Por ello, hoy coexisten en el país iglesias cristianas y mezquitas musulmanas de manera armoniosa. En muchas calles, es posible escuchar el tañido de campanas mezclado con el llamado a la oración desde los minaretes. A diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, en los países balcánicos la religión no se utiliza como herramienta de poder político. Los líderes aquí no actúan bajo la presión de sectores religiosos, lo que les obliga a desarrollar políticas más prácticas y sensatas. Uno de los aspectos más fascinantes de la cultura albanesa es la naturalidad con la que se acepta la diversidad religiosa dentro de una misma familia. Por ejemplo, en un hogar cristiano, si uno de sus miembros profesa la fe musulmana, no es raro que los demás ayunen durante 1 o 2 días al final del Ramadán como muestra de respeto hacia sus creencias. Y con esta imagen de respeto y convivencia,
cerramos nuestro recorrido por Albania. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Hasta el próximo viaje.